Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más del curso de geometría. Estamos en el avance número 21. Prácticamente ya no falta mucho para terminar el ciclo intermedio y pasar al ciclo avanzado. Mientras tanto, tenemos que reforzar los temas de geometría del espacio, específicamente los temas de poliedros y luego, obviamente, pasar a sólidos de revolución. Hablando de los poliedros, el día de hoy prácticamente vamos a realizar un tema que es fijo en el examen de admisión de San Marcos, ¿de acuerdo? Correspondiente a poliedros, ¿de acuerdo? Que he llamado el tema de prisma, ¿ya chicos? Entonces, en este tema de prisma, muchachos, se verá, en el tema número 21, prisma, se verá la definición de prisma, ¿de acuerdo? Su notación y sus elementos, así como también los teoremas que se emplean, los principales teoremas que se emplean en el prisma, ¿no? Y luego veremos la clasificación del prisma, veremos que aparecerá un prisma denominado prisma recto y en él una observación que es el llamado prisma regular. Posteriormente hablaremos sobre el tronco de prisma y algunas propiedades también, ¿de acuerdo? Obviamente nos va a interesar también, dado que viene bastante en los exámenes de admisión, un prisma muy particular que he llamado el paralelepípedo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a iniciar, jóvenes, el avance número 21. Muy buenos días a todos los jóvenes y señoritas que se encuentran presentes en la videoconferencia. Asmir, Brenda, Maricielo, Jonathan, Jordan Freddy, Saraí Araleli, ¿no? Muy bien. Entonces, muy buenos días con todos. Comencemos por acá, chicos. Comencemos por acá. Un prisma viene a ser un poliedro, en el cual sus caras son regiones limitadas por polígonos que son congruentes y que están situadas en planos paralelos. Estos polígonos que están situados en planos paralelos van a ser denominadas bases. El resto de las caras son regiones paralelográmicas y van a ser denominadas caras laterales. Como hemos escuchado al inicio, el prisma es un poliedro. Quiere decir de que todas las caras, tanto bases como caras laterales, tienen que estar determinadas por regiones poligonales. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, tenemos en cuenta que los lados del polígono que conforman las bases van a llamarse pues aristas básicas, mientras que los lados del polígono que conforman o de los polígonos que conforman las caras laterales se van a llamar aristas laterales. Vuelvo a repetir entonces lo que dije al inicio. Prisma es un poliedro, ¿de acuerdo? En el cual tenemos dos caras particularmente que van a determinar a este poliedro, que son las llamadas bases. Muy bien, las bases. Estas están en planos paralelos y van a ser congruentes entre sí. Pueden ser, en este caso, regiones poligonales cualquiera. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la cara de que está de verde y la otra que está de verde. Son las denominadas bases del prisma. El resto de las caras van a ser regiones paralelográmicas, las cuales son obviamente el contorno del prisma, ¿no es cierto? Pero el contorno lateral, ¿no? De alguna manera, para decirlo de alguna manera, ¿no? Este contorno lateral está determinado por regiones paralelográmicas. Van a ser pues las caras laterales. ¿Estamos? Bien. Ahora, los lados de la base o los lados del polígono que conforman la base se llaman arista básica. Los lados de los paralelogramos que conforman las caras laterales se denominan aristas laterales. ¿Qué más tenemos por acá? La altura del prisma viene a ser la distancia entre las bases, ¿de acuerdo? La distancia entre las bases. Teniendo en cuenta, ¿no? Repitiendo la información, para que quede claro de paso, que las bases están situadas en planos paralelos. Planos paralelos. Y las bases son congruentes. Muy bien. Lógicamente también son congruentes las caras laterales, ¿de acuerdo? También son congruentes las caras laterales.
¿Qué más tenemos entonces, chicos? Bueno, tenemos por acá que el nombre del prisma va a estar dado por la cantidad de vértices que tiene la base. ¿De acuerdo? La cantidad de vértices que posee la base determina el nombre del prisma. Si la base del prisma tuviera 3 vértices, sería un prisma triangular. O sea, si la base fuera un triángulo, sería un prisma triangular. Si la base fuera un pentágono, sería prisma pentagonal. Si la base fuera una región cuadrangular, sería un prisma cuadrangular. ¿De acuerdo? En este caso, nuestra figura nos muestra un prisma de base pentagonal. Por lo tanto, es un prisma pentagonal, y para él podemos señalar los vértices en una base, seguido de un guión, los vértices de la otra base. Hasta aquí estamos bien, chicos. Esta vendría a ser la definición y ciertos elementos del prisma. ¿Me confirman? Bien, chicos, ¿me confirman? ¿Estamos bien? Correcto. Perfecto. Ahora sí avanzamos. Bien, entonces, dados los principales elementos del prisma y su notación, además de su definición, por supuesto, veremos ciertas propiedades, ¿no? Características de todo prisma. Por ejemplo, si n representa el número de vértices de la base, si n representa el número de vértices de la base, atención, se cumple que el número de caras laterales del prisma va a ser igual a n. Repito, si n es el número de vértices de la base, el número de caras laterales del prisma es igual a n. Obviamente, el número de caras totales será n más 2. ¿Y por qué más 2? Porque el número de caras totales también contaría las dos bases. ¿De acuerdo? Por eso es n más 2. El número de vértices, obviamente, sería el doble. Si yo tengo n vértices en esta base, pues le voy a sumar los otros n vértices en esta base superior. Y ya tendríamos n más n, 2n. Número de vértices para todo prisma, 2n. El número de aristas, bueno, podríamos prácticamente el número de aristas determinarlo con el teorema de Euler, ¿no? Podríamos determinarlo con el teorema de Euler. Bueno, porque ya tenemos el número de caras, el número de vértices. Podríamos calcular el número de aristas en función del teorema de Euler, ¿no? Pero de frente, el número de aristas para todo prisma, si n es el número de vértices de la base, se triplica, ¿no? El número de aristas es 3 veces el número de vértices de la base. 3n. ¿De acuerdo? Se triplica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces aquí eh, tenemos en cuenta que el prisma tiene estas características, ¿de acuerdo? Cumplen para todo prisma. Y también nos pueden preguntar, ¿no? De repente, cierta pregunta sencilla, ¿no? Con respecto a esto. Por ejemplo, ¿un prisma puede tener 7 aristas? ¿Un prisma puede tener 7 aristas? Confírmame. ¿Un prisma puede tener 7 aristas? No, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no, profe? Porque el número de aristas siempre va a ser múltiplo de 3. En este caso, si tú dices que tiene 7, no podría ser porque no es múltiplo de 3. A tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? A tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente lámina. Veremos por acá, entonces, las secciones en un prisma, ¿de acuerdo? Las secciones en un prisma. Y acá mucha atención, por favor, porque de repente para algunos de ustedes esto es nuevo, ¿no? De repente, ¿no? Para la mayoría este es nuevo, ¿no? Y puede que
se confunda, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces hay que estar aquí atento, ¿ya? A ver, mira, es fácil, por cierto. Se denomina sección transversal. Se denomina sección transversal a la sección determinada en el interior de un prisma cuando se traza un plano paralelo a las bases y secante a todas las aristas laterales del prisma. O sea, cuando yo te muestro este gráfico y te digo que mires esta sección, la sección U, V, W, X, Y, Z, esta sección, la sección U, V, W, X, Y, Z, esta sección, ¿de acuerdo? Se ha determinado gracias a un plano paralelo que se traza paralelo a las bases, ¿no es cierto? Se traza un plano paralelo a las bases y que intersecta todas las aristas laterales. Entonces, se traza ese plano paralelo a las bases que intersecta todas las aristas laterales y se determina esta sección, denominada sección transversal. ¿De acuerdo? Sección transversal. Prácticamente la sección transversal, prácticamente es una copia, digamos, es una copia, ¿no? Es congruente con las bases, ¿no es cierto? Es congruente con las bases. ¿Ya? Es una copia directa, exacta, mira. Es idéntico, ¿no? Por acá esta base y esta sección transversal con esta otra son iguales, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Son iguales. Entonces, de alguna manera, esta sección transversal me puede ayudar, de repente, si es que yo tengo acá una figura inscrita en el prisma, o de repente deseo hacer ciertos cálculos, ¿no? De la base del prisma. Me puede ayudar esta sección transversal. ¿Ya? Muy bien. Pero también tenemos la llamada sección recta. La sección recta viene a ser la sección determinada por un plano secante a todas las aristas laterales del prisma, pero de manera perpendicular a todas ellas. Repito, la sección recta es la sección determinada por un plano secante, ¿de acuerdo? A todas las aristas laterales del prisma, de manera que este plano es perpendicular con todas ellas. O sea, el plano forma 90 con todas las aristas laterales. Y como usted puede ver, es en este caso la sección MNLPQR, ¿no? MNLPQR. Ahí está la sección recta. Si quieres, hacemos más grande el gráfico. Y aquí tienes, jovencito, la sección recta. Prácticamente esta sección recta no es idéntica, ¿no? No es idéntica a la base, pero prácticamente me ayuda pues a trabajar en el prisma oblicuo. ¿De acuerdo? Generalmente me ayuda a trabajar en el prisma oblicuo. ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Entonces en el prisma tenemos dos secciones interesantes. La llamada sección transversal, paralela con las bases, idéntica a ellas, y la llamada sección recta, perpendicular a todas las aristas y diferente a las bases, ¿no? Diferente a las bases. Muy bien. Podemos seguir avanzando entonces. Si no hay ninguna pregunta, podemos seguir avanzando. A ver, ¿qué más tenemos por acá entonces? Bien, clasificación del prisma. El prisma se puede clasificar de dos formas, ¿de acuerdo? Prisma recto y prisma oblicuo. Dime, Carol, a ver, vamos a volver a lo anterior, ¿ya? Dime, Carol, confírmame. A ver, ok. Repito entonces. La parte de prisma. Ok, la parte de sección transversal. Ok, ok. La sección transversal es prácticamente una región, ¿de acuerdo, Carol? Es una región determinada en el interior del prisma cuando se traza un plano paralelo a las bases, ¿no? O sea, si tú trazas un plano paralelo a las bases, por acá, mira, por ejemplo, ¿no? Un plano paralelo a las bases, por así, ¿de acuerdo? Ahí está. Mira, ve. Ahí está, ¿ves? Si tú trazas un plano paralelo a las bases, en el interior del prisma, ¿qué se genera? ¿Qué se queda? Se queda dentro de esta sección, ¿no es cierto? Esta sección obviamente va a ser paralela con las bases, pero además va a ser idéntica a las bases. Va a ser idéntica a las bases. ¿Estamos? Va a ser idéntica a las bases. La sección transversal tiene que ser paralela con las bases y va a ser idéntica a las bases. ¿Ya? Entonces, normalmente esa sección transversal nos ayuda a trabajar
Cuando queremos, por ejemplo, trazar una sección que nos ayude a trabajar en el interior, cuando tenemos figuras en el interior del prisma, ¿no? Trazamos una sección transversal y calculamos las medidas, ¿no?, de la sección transversal, y entendiendo que las medidas de la sección transversal van a ser pues congruentes, van a ser iguales con las medidas de las bases, ¿no? Porque son iguales, la sección transversal con la base son lo mismo, prácticamente, ¿ya? Una sección transversal sería igual a una sección recta si el prisma fuera recto. Qué buena pregunta, ¿no? Esa es una pregunta ya un poquito más interesante. Y efectivamente, Roy, efectivamente, ¿no? Eh, en el prisma recto, la sección transversal y la sección recta son lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, justamente eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer la definición de prisma recto. Estábamos diciendo que los prismas se pueden clasificar en dos, en prisma recto y en prisma oblicuo. El prisma recto es el característico prisma que nos aparece en todas las preguntas de admisión, en el cual se afirma que las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Entonces, usted puede ver aquí, en este prisma recto, que las aristas laterales forman 90 con las bases. 90, 90, claro, las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Entonces, aquí nosotros, si trazamos una sección transversal, prácticamente la sección transversal, obviamente como va a ser paralela a las bases, también va a ser nuestra sección recta, ¿no es cierto? Y va a ser lo mismo, ¿no? Ahí responde entonces la pregunta de Roy, ¿no? ¿Estamos bien, Roy? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Bien. Pero yo voy a añadir otra cosa más por acá en el prisma recto. Como ustedes han podido notar, las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Entonces, las caras laterales adoptan formas ya, digamos, únicas. ¿Qué forma adoptan? Adoptan formas de regiones rectangulares. O sea, esta cara lateral, esta cara lateral, esta cara lateral son regiones rectangulares. ¿De acuerdo? Regiones rectangulares. Claro que pueden cambiar, ¿no? En algún momento, en un problema me puede decir, oye, las caras laterales son cuadradas. Ya, pero van a seguir siendo rectangulares, porque vamos a tener 90 en las esquinas, ¿no? Porque vamos a tener 90 en las esquinas. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, cada vez que tenemos un prisma recto, recordamos, todas las caras laterales son rectangulares. Rectangulares. Obviamente congruentes entre sí, ¿no? Congruentes entre sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ojo que las caras, en este caso laterales, van a ser congruentes entre sí, ¿no? Van a ser congruentes entre sí siempre y cuando nuestro prisma recto sea regular, ¿de acuerdo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso? Claro, porque de repente aquí en un prisma te pueden dar así, ¿no? Esta arista básica mide 1, por acá mide 2 y por acá mide 3. Entonces, claro, las caras laterales ya no van a ser iguales, va a cambiar, ¿te das cuenta? Claro, van a cambiar. Entonces, ¿de quién depende? ¿De quién depende de que las caras laterales sean iguales? Exactamente iguales. Allá, depende de la base, depende de la base. En el caso de que sea un prisma recto y la base sea un polígono regular, en el caso de que la base sea un polígono regular y el prisma sea recto, se llama prisma regular. El prisma regular, vuelvo a repetir por tercera vez para que quede claro, es un prisma recto en donde las bases son polígonos regulares. En ese caso, ahora sí podemos entonces decir, ¿no? Claro, en este caso se muestra un prisma triangular regular, donde las aristas básicas son iguales. Por lo tanto, las caras laterales también van a ser iguales. Claro que sí. ¿No es cierto? Por acá tú puedes colocar una H, acá también va a ser una H y acá también va a ser una H. Y entonces este rectángulo tiene dimensiones B y H, ¿no?
rectángulo de dimensiones B y H. Y el otro rectángulo de dimensiones también B y H, y el que está atrás lo mismo, ¿no? Entonces, ahí vemos que las caras laterales son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, vemos una diferencia, ¿no? Si el prisma es recto, las caras laterales no necesariamente son congruentes, ¿no? Si el prisma es recto, las caras laterales no necesariamente son congruentes, pero sí sabemos que siempre van a ser rectangulares. Si el prisma es regular, las caras laterales van a ser siempre iguales. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Por qué? Porque las aristas básicas van a ser iguales, dado que la base tiene que ser un polígono regular. Muy bien, chicos. Ahora sí, ingresamos a la parte de los teoremas. ¿De acuerdo? Ingresamos a la parte de los teoremas. A ver, jovencitos. Observemos por acá. Las fórmulas para el prisma recto son las siguientes. Por si acaso, por aquí he dibujado dos prismas rectos para que veas que siendo diferentes las bases, siendo diferentes los prismas rectos, son prismas rectos, jóvenes, son prácticamente la misma clasificación, es lo mismo, ¿no? La misma categoría, ¿no? Prisma recto, pero la base cambia, ¿no? La base cambia, ¿no? Por acá es triangular, por acá es cuadrangular. Ya, vamos a poner que la arista lateral sea A, de medida A. La medida de la arista lateral sea A. Por cierto, ¿no? Por cierto, algo que se me estaba pasando. En el prisma recto, ¿quién viene a ser la altura? En el prisma recto, ¿quién viene a ser la altura? Por supuesto, en el prisma recto, la altura está dada por la arista lateral, ¿no es cierto? La arista lateral determina, pues, la altura, ¿no? Claro que sí. En el prisma recto, la arista lateral viene a ser la altura, ¿ya? Entonces tenemos aquí la siguiente fórmula, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral del prisma recto? El área de la superficie lateral del prisma recto se calcula multiplicando el perímetro de la base, con la arista lateral. ¿De acuerdo? Repito, en la superficie, para calcular el área de la superficie lateral, de un prisma, se multiplica el perímetro de la base con la arista lateral. Prácticamente viene a ser el perímetro de la base por la altura, ¿no? Pero la altura de la arista lateral. ¿Y esto sale por qué? Porque como las bases, bueno, por acá, ¿no? Yo puedo poner un número 2, por ejemplo, acá un 3, acá un 4. Como las caras laterales son rectángulos, entonces la suma de las áreas de los rectángulos que conforman las caras laterales, la suma de las áreas de los rectángulos que conforman las caras laterales, viene a ser el área de la superficie lateral del prisma. Y tú lo que vas a hacer para calcular el área del rectángulo, del primer rectángulo que se ve aquí directamente, de este rectángulo de color naranja, su área va a ser 2 veces A. Y en el otro, su área va a ser 4 veces A. Y en el otro que está al costado, su área va a ser 3 veces A. Y acá le puedo poner un 5 si quieres, ¿no? Y su área va a ser 5 veces A. Pero ¿esto qué cosa es? Si yo hago la factorización, sale el valor de A y me quedaría 2 más 4 más 3 más 5, en donde observo que esto que está acá viene a ser el perímetro de la base. Esto viene a ser el perímetro de la base. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario de repente tener en cuenta la fórmula o memorizarla, ¿ya? Si es que tú lo sabes hacer, ¿no? Si es que tú lo sabes hacer, sabes de dónde sale, sabes a qué se refiere el área de la superficie lateral. Si lo sabes, ¿no? Si sabes aplicar esto, bacán. Solamente que te vas a demorar un poco, ¿no? Unos segundos más, ¿no? En cambio, si aplicas la fórmula, eso va a ser inmediato, ¿ya? Muy bien. El área de la superficie total equivale a una suma. El área de la superficie total equivale a una suma. El área de la superficie lateral, o sea, el contorno lateral, sumándole las bases del prisma. ¿De acuerdo? Esta base con esta otra base, que son idénticas, vamos a considerarla como si fuera una y la multiplicamos por 2, ¿no? El área total sería entonces la suma de el área lateral más el área de esta base, pero multiplicada por 2.
porque también estoy sumándole esta otra. ¿De acuerdo? Solamente que son iguales. Muy bien, tampoco creo que haya dificultad con esto. Y el volumen, aquí viene algo muy interesante. El volumen para todo prisma, jovencitos, repito, el volumen para todo prisma no es necesario que sea un prisma recto. ¿Ya? El volumen para todo prisma se calcula multiplicando el área de la base por la altura del prisma. ¿De acuerdo? El volumen para todo prisma no es necesario que sea un prisma recto, ¿no? Para todo prisma, para cualquier prisma, siempre va a ser área de la base por la altura, el volumen. ¿Estamos bien? Muy bien, jovencitos. Entonces pasemos aquí a algunas preguntas de ejemplo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a plantear entonces una pregunta de ejemplo. Creo que estaría bien esta pregunta de acá. A ver, te voy a dar un par de minutos, inténtalo y luego hacemos la solución. Vamos. Muy bien, hacemos la solución entonces de la pregunta número 3, que nos dice lo siguiente. Dado un prisma triangular regular, la diagonal de una cara forma un ángulo de 30 grados con la base, ¿de acuerdo? Si esta diagonal mide 4, halle el volumen del prisma. Muy bien, entonces tenemos aquí un prisma triangular regular. Entonces quiere decir que el prisma es recto y que la base es un polígono regular. Como me hablan de un prisma triangular y la base es un polígono regular, entonces la base tiene que ser un triángulo equilátero. En una de las caras laterales, lógicamente, tiene que ser de todas formas en una de las caras laterales. ¿Por qué? Porque las bases no puede ser porque son triangulares. Me dice, una diagonal en una cara, ¿no es cierto? Y ahí no puede ser las bases porque las bases no tienen diagonales, dado que son triángulos. Entonces, en una cara lateral, ¿no es cierto? Se tiene una diagonal que mide 30 grados. Perdón, que se tiene una diagonal que forma un ángulo de 30 grados con la base. ¿No es cierto? Profe, ¿pero qué diagonal, profe? Recuerda que si tú tienes un prisma recto, las caras laterales son rectangulares, rectángulos. Y los rectángulos tienen las diagonales iguales. Entonces puede ser cualquier diagonal de cualquier rectángulo de la cara lateral. Y esa diagonal tiene que formar un ángulo de 30 grados con la base. Dice que la diagonal mide 4. Hay el volumen del prisma. Entonces vamos a resolver la pregunta número 3.
Graficamos el prisma triangular, colocamos en este caso los vértices ABC, DEF, de esa manera, ¿no? Y luego, pues, como es un prisma recto, ¿no? Vamos a colocar 90 grados para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, además, nos piden el volumen del prisma. Ojo, nos piden el volumen del prisma. Ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? Área de la base por la altura. Trazamos la diagonal de esta cara lateral. Trazamos la diagonal de esta cara lateral, la diagonal AE. Y esta diagonal tiene que formar con la base un ángulo de 30 grados. Entonces, ese 30 grados lo vamos a colocar por acá. Lo colocamos por acá. Ángulo entre recta y un plano, ¿no? Recuerda que siempre va a ser el ángulo entre la recta y su proyección. Ángulo entre recta y plano es lo mismo que ángulo entre la recta y su proyección. La proyección de la recta AE viene a ser el segmento AB. Por lo tanto, el ángulo lo coloco acá, 30 grados. La medida de la diagonal es 4, ¿no? Eso es lo que me dicen como dato. Y pues vamos a trabajar en este triángulo rectángulo, ¿no? Donde acá tenemos prácticamente todo, ¿no? A ver, ¿cuánto mide la arista lateral? ¿Cuánto mide la altura del prisma recto, del prisma regular? Muy bien, excelente, Jonathan, ¿no? La altura está midiendo 2, excelente, que se le opone a 30 la mitad de 4, ¿no? Y la arista básica mide 2 raíz de 3, ¿no es cierto? ¿Correcto? Es un prisma regular, por cierto, es un prisma regular, repito. La base tiene que ser un polígono regular, es decir, en este caso, un triángulo equilátero. Entonces, por acá vamos a considerar que todas las aristas básicas miden 2 raíz de 3, lógicamente, ¿no? Ya, entonces repito, ¿ah? La base es un triángulo equilátero. Ahora, profesor, me piden el volumen. Ya, calculemos el área de la base. ¿Cómo calculamos el área de la base? Jovencitos, es un triángulo equilátero. Del lado, 2 raíz de 3. Sería entonces 2 raíz de 3 elevado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Fórmula para calcular el área de una región triangular equilátera, ¿no es cierto? Cuyo lado vale 2 raíz de 3. Aquí está. Y la altura del prisma, evidentemente, vale 2. Ahí tenemos la altura del prisma. Solamente hacemos los cálculos, ¿no? Solo hacemos los cálculos, es decir, desarrollamos esta multiplicación y me está quedando como respuesta 6 raíz de 3. ¿No es cierto? 6 raíz de 3. ¿Correcto? 6 raíz de 3. Sería la solución del ejercicio. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces la clave, vamos a ver cuál sería la clave. No, la clave entonces sería la C, ¿no? 6 raíz de 3. ¿Correcto? Bien, bien, bien. A ver, veamos otra pregunta, veamos otra pregunta, veamos otra pregunta. Por acá. A ver. Ya está. A ver, chicos. Por cierto, a los que no han tomado captura a la diapositiva de las fórmulas, Alexandra ya lo puso en el chat. ¿De acuerdo? Ya lo puso en el chat Alexandra. Gracias, Alexandra Jocelyn. Gracias. ¿Ya? Ahí está la pregunta 4. También podemos resolverla. Vamos, chicos.
A ver, vamos a resolver la pregunta 4, muchachos. Vamos a resolverla. Pero antes me gustaría mostrarles algo por acá. A ver, normalmente las preguntas de San Marcos no es necesario que tengamos el desarrollo de la superficie lateral, ¿no? No es necesario. ¿Qué cosa, profe? El desarrollo de la superficie lateral. ¿Por qué? Porque en un prisma el desarrollo de la superficie lateral, sobre todo en el prisma recto, suele ser bastante rápido de determinar, ¿no? Solamente con la imaginación. Entonces, pero por acá te lo voy a poner para que te des cuenta de algo, ¿ya? A ver, mira, ve. Si tú tienes un prisma recto, ¿de acuerdo? Si tú tienes un prisma recto como este prisma triangular regular, mira, te lo muestro, ¿ya? Mira, ve, acá hay un prisma triangular regular, ¿lo estás viendo? ¿Sí o no? Base triangular, ¿de acuerdo? Base triangular, no es regular, discúlpame, ¿ya? No es regular, solo es un prisma recto de base triangular. Prisma recto de base triangular, nada más, ¿ya? Entonces, claro, porque los lados de la base son diferentes, ¿no? Las aristas básicas son diferentes. Entonces, cuando tú haces un corte, por ejemplo, ¿no? La arista A', por la arista A', por esta arista tú cortas, ¿no? Por la arista A' haces un corte. Y luego abres. Si tú cortas y abres, se va a tener algo así. Se va a tener algo así. ¿No es cierto? Como esto. Ahí está, como esto. Claro, profe, si yo corto y abro, voy a tener un rectángulo. Esta va a ser una cara lateral, una cara lateral, una cara lateral, pero todo va a ser un rectángulo, donde un lado del rectángulo mide igual que la arista lateral, o sea, mide A, como la arista lateral del prisma, ¿no es cierto? Mide A, y los, en este caso y el otro lado, mide igual al perímetro de la base del prisma. El perímetro es M más N más Q, el perímetro de la base del prisma. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un prisma, nos damos cuenta que su desarrollo de la superficie lateral es un rectángulo, donde un lado mide igual a la altura del prisma y el otro mide igual al perímetro de la base del prisma. Entonces, acá también pues se desprende la fórmula que habíamos conversado. ¿Te acuerdas cómo era para calcular el área de la superficie lateral? Claro, el área de la superficie lateral es igual al área de este rectángulo, del rectángulo C', ¿no es cierto? ¿Y cómo se calcula el área del rectángulo? A, este lado, ¿por quién? Por M más N más Q, o sea, el perímetro de la base. El perímetro de la base por la arista lateral, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? Claro, ahí está, ¿ya? Ahí está. Entonces, normalmente, a veces te puede ayudar, a veces te puede ayudar el desarrollo, como a veces te puede ayudar la fórmula, ¿no? A ver. En la pregunta que teníamos, pregunta número 4, en la pregunta número 4, pues tenemos lo siguiente, dice, la base de un prisma regular, es un prisma regular, ¿eh? Es un triángulo, ¿de acuerdo? Cuya área es 16 raíz de 3. O sea, es un prisma triangular regular, ¿no? Donde el área de la base mide 16 raíz de 3. Siendo el área lateral del prisma 240, haya el volumen del prisma. Entonces, me están diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay un prisma triangular regular donde la arista básica, ¿de acuerdo? Lo que debemos calcular es primero la arista básica, ¿no? Y para calcular eso tenemos que el área de la base mide 16 raíz de 3. 16 raíz de 3. Si yo considero que mi arista básica mide A, si yo considero que mi arista básica mide A, entonces, ¿cómo calculo el área de esta base? Claro, es un triángulo equilátero, ¿cierto? Por lo tanto, esta arista básica se repite aquí, también aquí arriba, claro, todos miden A. O sea, fórmula para el triángulo equilátero, ¿no? Claro, A cuadrado, raíz de 3 sobre 4, ¿no? ¿Y cuánto vale el área? Dice, por dato, 16 raíz de 3. Entonces tú esto lo puedes operar inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. A ver, opéralo, por favor. ¿Cuánto vale A? Aquí. ¿Cuánto vale la arista básica? ¿Cuánto vale la arista básica? Esto lo puedes operar al toque, ¿no? A ver, ¿cuánto vale, chicos? Si me ayudan, por favor, participando por el chat o por el micro. ¿Cuánto vale la arista básica? Operando esto, nada más, ¿no? Acá está fácil porque se cancela el raíz de 3 con el raíz de 3. El 4 va a pasar a multiplicar al 16 y me va a quedar ¿cuánto? A ver, ¿cuánto me va a quedar? Confírmame.
64, 64, ¿no? Y esto va a ser igual a cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 8. Muy bien, Tania, excelente. A vale 8, ¿correcto? Entonces, si A vale 8, ya tenemos la arista básica. Ya tenemos la arista básica. Ahora, ¿de dónde sacamos el área de la superficie lateral? Era dato, profe, claro. El área de la superficie lateral vale 240. Claro, y de ahí podemos sacar cuánto vale la altura si queremos el volumen, ¿no? Claro. Mira, mira, mira. Como tú sabes que tu prisma es un prisma regular, ¿no? Todos esto de acá vale 8, ¿no? Ya lo hemos calculado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el perímetro de la base? A ver, dime. El perímetro de la base. Perímetro de la base. 8 más 8 más 8, o sea, 24. 24, ¿no? 24, ¿no es cierto? 24, el perímetro de la base. Y la altura no la conoces, llámale h, ¿ya? Pero mira, ve, tú sabes que el área de la superficie lateral, ¿no es cierto? Es igual a ¿cuánto? A 240. Pero eso es igual ¿a quién? Al perímetro de la base, al perímetro de la base, vamos a escribirlo por acá, al perímetro de la base, ahí está, multiplicado ¿con quién? Multiplicado con la altura. Pero el perímetro de la base lo tenemos, esto vale 24. Entonces pregunta, ¿cuánto vale la altura? La altura vale 10, ¿no es cierto, chicos? La altura vale 10. Ya tenemos todo entonces. La altura vale 10, ¿no? Ahora, esa es una forma de calcularlo, ¿no? Gracias a la fórmula, ¿sí o no? Gracias a la fórmula lo hemos hecho al toque, ¿sí o no? Pero si no sabes la fórmula, ¿qué es lo que harías? Si no sabes la fórmula, ¿qué es lo que harías? Ah, ya, lo desarrollaría, ¿no? Lo desarrollas. Esta vendría a ser la superficie lateral y dirías, ¿no? Claro, dirías, profe, por acá tengo que colocar 8, 8, 8, la base, ¿no es cierto? Ahí está. Y por acá, pues la altura, ¿no? La altura, ¿no? Claro, la altura, si la altura es h, acá también es h, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Claro, aquí se ve rápido, ¿no? Esto es 240 por dato, el área de esto es 240 por dato, esta es la superficie lateral, y esto es, pues, claro, ¿no? H por todo esto, ¿no? 8 más 8 más 8, ¿no? Igual, ¿no? El h vale 10. Bien, entonces, profesor, solamente nos queda ahora calcular el volumen. Calculemos el volumen, finalmente, el volumen es el área de la base, ¿no es cierto?, por la altura. Pero la base es un triángulo equilátero, o sea, 8 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. 8 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y esto lo vamos a multiplicar, pues, por la altura que vale 10, ¿no? Finalmente, ¿cuánto me sale todo esto, muchachos? A ver, ayúdame. Esto me sale 160 raíz de 3 centímetros cúbicos. Todo estaba en centímetros. La arista me sale en centímetros, el área en centímetros cuadrados, obviamente, y el volumen en centímetros cúbicos. Bien, ¿correcto? Bien, 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 bien. Excelente. Pasamos a otra pregunta. Si nadie tiene duda, pasamos a otra pregunta. Por acá. A ver, entonces, ¿qué tenemos por acá? A ver, vamos a ver esto, ¿no? Ya está. A ver, chicos. Inténtame la 8. Está fácil la pregunta 8, ¿no? O si no, ya, la 8 la dejamos para después porque está fácil. Inténtame la pregunta que está por acá, por favor, la 9, la 9. La 9, inténtame la 9, ¿ya? La 9 bonita. A ver, la 9, la 9. Más interesante está la 9, creo. A ver, inténtame la 9. Vamos, chicos.
Muy bien, a ver chicos, la pregunta número 9, de hecho es una pregunta interesante, nos plantea pues un prisma recto, ¿no es cierto?, donde la base está limitada por un hexágono regular. O sea, al principio nos decían que es un prisma recto y luego en el transcurso me informan que la base es un polígono regular. Eso quiere decir que automáticamente el prisma es un prisma regular. Obviamente la base ahora es un hexágono. Y es más, en este hexágono, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos como información? Que el hexágono está inscrito, el hexágono regular de la base está inscrito en un círculo de 8 unidades de radio y cuya altura es igual al diámetro del círculo. O sea, la altura del prisma es igual al diámetro del círculo. Bueno, si el círculo tiene 8 unidades de radio, la altura es al toque, ¿no? El diámetro sería 16, la altura vale 16, entonces. Nos pide encontrar la razón, o sea, la división entre el volumen del prisma y el área lateral, ¿no es cierto?, del mismo, ¿no? ¿Ya? Nos piden entonces el volumen entre el área lateral. Bien, entonces, ¿cómo calculamos, jovencitos, en este caso, lo que nos están pidiendo? Antes de eso, vamos a recordar acá una situación, ¿ya? Una situación. A ver, muchachos. A ver, primero quiero que se acuerden de algo. A ver, quiero que se acuerden de algo. ¿Cómo calculábamos el área de un hexágono regular? Por ejemplo, si el hexágono regular tiene lado 6, ¿cómo calculábamos el área del hexágono regular del lado 6? ¿Se acuerdan qué hacíamos? ¿Se acuerdan qué hacíamos? Uníamos por acá el centro, ¿no es cierto? Y formábamos los triángulos equiláteros. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos triángulos equiláteros se forman? ¿Cuántos triángulos equiláteros se forman? 6, ¿no es cierto? 6 triángulos equiláteros. Y cada uno de ellos, su lado, ¿cuánto mide? 6. Entonces, profesor, bien, decimos entonces, el área de, en este caso, del hexágono regular, el área hexagonal, el área del hexágono, ¿de acuerdo? El área del hexágono. Ya, ¿cómo lo calculamos? 6 veces el área de un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Cuyo lado vale 6, ¿no? 6 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes un hexágono regular, ¿yo qué te aconsejo? Te aconsejo que lo dividas en 6 triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? Donde los lados de los triángulos equiláteros son iguales, por supuesto, y son iguales también a los lados del hexágono regular, ¿ya? Entonces, repito, si tú tienes un hexágono regular y quieres calcular el área, simplemente lo divides en 6 triángulos equiláteros. Calculas el área de un triángulo equilátero y lo multiplicas por 6. El lado del triángulo equilátero es igual al lado del hexágono, ¿no? Lado del hexágono. Muy bien, entonces ahora sí. Tenemos en cuenta también, ojo, que el hexágono está inscrito, ¿no? Acá hay otra situación, ¿no? Profe, el hexágono está inscrito en una circunferencia, me informa, ¿no? El hexágono está inscrito en un círculo, nos dice, ¿no? Bueno, entonces acá aproximadamente dibujamos nuestro hexágono, ¿de acuerdo? Ahí está, aproximadamente. ¿Y tú te acuerdas qué ocurría? ¿Te acuerdas qué ocurría en el hexágono regular? ¿Qué ocurría? Voy a borrar esta imagen. A ver, ¿qué ocurría en el hexágono regular? ¿Qué ocurría en el hexágono regular inscrito en una circunferencia? Si el radio de la circunferencia valía 8, ¿cuánto vale el lado del hexágono regular? ¿Se acuerdan eso? Lo hemos hecho, ¿ah? Nosotros lo hemos hecho claramente. Ahí está, más o menos. Si el radio de la circunferencia vale R, ¿cuánto vale el lado del hexágono regular? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan eso? Polígonos regulares hemos hecho, ¿ah? También vale R, ¿de acuerdo? En el hexágono regular, el hexágono regular, su lado mide igual al circunradio. ¿Quién es el circunradio? La circunferencia circunscrita tiene su radio, ¿no? Ese es el circunradio. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, bien, bien. Entonces, mira. Si tú tienes un hexágono regular, el lado del hexágono regular es igual al circunradio, ¿ya? Que es el radio de la circunferencia circunscrita. Bien, entonces vamos a ver ahora sí la pregunta número 9. Entonces decimos, oye, ¿sabes qué? Esta es la circunferencia circunscrita. Me dice que su radio vale 8. Perfecto. Entonces también me dice que la altura del prisma es igual al diámetro de la circunferencia circunscrita. Oye, si el radio vale 8, el diámetro tiene que ser 16. Y esta viene a ser la altura del prisma. Eso es dato del problema. La altura del prisma es el diámetro de la circunferencia. Bien, entonces tenemos radio 8, diámetro sería 16, eso viene a ser la altura. Profe, ¿qué más tenemos? Ahora nos piden encontrar el volumen entre el área lateral. El volumen entre el área lateral. Tener en cuenta que para calcular el volumen necesitamos el área de la base. Para calcular el área del hexágono regular necesitamos la arista básica, el lado del hexágono regular. Entonces recordamos que si tenemos una circunferencia circunscrita a un hexágono regular, si su lado vale 8, entonces quiere decir que el lado del hexágono regular, ¿no? Si el radio vale 8, quiere decir entonces que el lado del hexágono regular vale 8. ¿No es cierto? Si el circunradio es 8, el lado del hexágono también vale 8. Bien, entonces ahora sí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, calcular el volumen equivale a 6 triángulos equiláteros del lado 8, ¿no? Entonces, ¿cómo era el volumen? Área de la base, ¿no? Área de la base, 6 veces un triángulo equilátero del lado 8, multiplicado por la altura, que vale ¿cuánto? 16. Esto que está acá viene a ser el volumen. Área de la base multiplicado por la altura. El área de la base es el área del hexágono, ¿no es cierto? Área del hexágono. Como están dividiendo al hexágono en 6 triángulos equiláteros del lado 8, digo, allá, el área de un triángulo equilátero es 8 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Pero lo voy a multiplicar por 6, porque son 6 triángulos equiláteros. Y lo voy a multiplicar, pues, todo por 16 para calcular el volumen. Área de la base por la altura. Finalmente, el área de la superficie lateral, o llamado también área lateral. ¿Cómo se calcularía eso? Bueno, fórmula, ¿no? Perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base sería, a ver, son 6 lados, es un hexágono, 6 lados, pero cada lado vale 8. El perímetro sería 6 por 8, 48, por la altura que vale 16. ¿No es cierto? Bien. Y ahora ahí me piden qué cosa, dividir esto, ¿no? Dividir, ¿no? Divide entonces. 16 con 16 se va, 16 con 16 se va. ¿Qué más a ver acá? Sexta 8, ¿no? Sexta 1. Acá puedo sacar octava 1 y acá puedo sacar octava. En este caso, ¿qué me queda? A ver. Octava, un 8 nada más me queda, ¿no? 8. Y 8 entre 4 me queda 2. O sea, sería pues, ¿no? Acá, ¿no? Este 8 entre 4 me queda 2. Y multiplicado por el raíz de 3, la respuesta sería pues 2 raíz de 3, ¿no? 2 raíz. Muy bien, muy bien. Excelente, entonces, muy bien. Toda la solución es fácil, ¿no? Bien, avanzamos. Ahora que tenemos, jóvenes, ahora que tenemos por acá, mira. A ver, una pregunta interesante, ¿ya? A ver, la 6, inténtalo.
Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer la solución de la pregunta 6 y con esto terminamos la parte de prisma y pasamos a ver un poco de tronco de prisma y luego de paralelepípedo, ¿ya? A ver, la pregunta 6 es una pregunta más interesante que el resto. De hecho, aquí habría que recordar alguna fórmula de tetraedro regular, ¿de acuerdo? A ver, ¿por qué digo tetraedro regular? Porque la pregunta 6 nos habla de un prisma triangular regular, o sea, un prisma donde la base es un triángulo equilátero, y me dice que el punto G es el baricentro del triángulo ABC, donde fíjate que el triángulo ABC es un triángulo en la base, ¿no? Claro, en la base, es la base del prisma. O sea que tú tienes el centro de una base, tú tienes el centro de una base. Y te dice, si el área de la región triangular equilátera DGF es 9 raíz de 3, o sea, te habla de que hay una región triangular equilátera, otra región que tú tienes que formarla uniendo los puntos D, G y F. Y esa región es equilátera y su área es 9 raíz de 3. Entonces, el volumen del prisma es, ¿no es cierto? Lo que te piden es calcular el volumen del prisma. Entonces, hacemos lo siguiente. A ver, chicos. Dibujamos el prisma recto de base equilátera, ¿no es cierto? El prisma regular, ¿no? De frente, ¿no? Prisma regular. ¿Y qué decimos? Decimos, bueno, tenemos nosotros el centro de la base ABC, que es el baricentro, ¿no? El centro de la base ABC, como es un triángulo, es el baricentro, ¿no? Y unimos luego, pues, el punto D con el punto G y el punto G con el punto F. Aquí se tiene, pues, un triángulo equilátero por dato, triángulo equilátero DGF por dato, cuya área es 9 raíz de 3. Pero observa que si el triángulo es equilátero, pues si acá esto vale A, acá también vale A y acá también vale A. Pero ¿quién es esto, profe? Esto que está acá es la arista básica. Ah, correcto. Entonces quiere decir que la arista básica, pues mide A, ¿no? Claro. Por acá tenemos A, por acá tenemos A y por acá también tenemos A, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a eso, jovencitos, ¿no? En base a eso, podemos encontrar, dado que tenemos el área de este triángulo equilátero sombreado, tenemos el área de esta región sombreada, podemos encontrar cuánto vale la arista básica. Muy bien, entonces, claro, el área vale 9 raíz de 3, ¿no? ¿Y cómo calculo el área? Sería pues A cuadrado, raíz de 3 sobre 4, ¿no? Para el área de este triángulo equilátero, ¿sí o no? A ver, entonces, ¿cuánto me sale el valor de A? Muy bien, Maricielo. El valor de A me sale 6, ¿no? Ahí tenemos entonces que el valor de la arista me sale 6. Correcto. Ahora, profe, ¿qué más? Ahora pues me piden el volumen. Y para el volumen necesitamos la altura, ¿no? Ya tenemos pues la arista básica. Con eso ya tenemos la base, el área de la base. El área de la base ya está. Para calcular el volumen, el área de la base ya está. Me falta la altura. Entonces, para poder encontrar la altura, recuerda lo que te dije hace un rato. El punto G era el centro del triángulo. El punto G era el baricentro del triángulo. Y del baricentro a este vértice, la distancia es A. Del baricentro al vértice F, la distancia también es A. ¿Cuánto será la distancia del baricentro al vértice E? Pregunto. Me pregunta DGF, mira, DGF es un triángulo equilátero. DGF me dice, es un triángulo equilátero. Pero, ¿por qué el triángulo es equilátero? Me pregunta. Eso era dato, Carol. Era dato del problema, ¿ya? Me dice DGF es un triángulo equilátero por dato del problema, ¿ya? Eso es dato del problema. A ver, ahora, yo preguntaba, si la distancia de este centro a este punto es A, la distancia de este centro a este punto es A, la distancia de este centro a este punto, ¿cuánto será? También tiene que ser una A. Entonces, colocas por acá. ¿Y qué se forma aquí entonces? ¿Qué se ha formado aquí? ¿Qué se ha formado por acá? Se ha formado un... ¿Quién me lo dice, chicos? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué se ha formado acá? GDFE. GDF. Es un poliedro, ¿verdad? Un poliedro. ¿Qué poliedro es, chicos? Es un poliedro regular. Ya, ¿qué más? Es un tetraedro regular, porque date cuenta que todas las caras son triangulares y equiláteras. Bien, pero la distancia de este vértice
a esta cara del tetraedro regular, la distancia de la cúspide, del punto G, hasta la base DFE, o sea, la distancia de G hacia esta base viene a ser la altura del tetraedro. ¿Y la altura del tetraedro no viene a ser acaso la altura del prisma? Confírmame. Confírmame. Háblame. ¿La altura del prisma no es acaso la altura del tetraedro? Claro, porque este vértice G se encuentra en esta base del prisma, ¿no es cierto? Se encuentra en esta base del prisma. Y si tú trazas la distancia de este punto G hacia la base, entonces la distancia, ¿qué cosa va a ser? La altura del tetraedro. Esa distancia va a ser la altura del prisma. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿cómo calculo, jovencitos, la altura del tetraedro? Fórmula en el tetraedro. La altura del tetraedro es igual a la arista multiplicado por la raíz de 6 sobre 3. ¿Te acuerdas esa fórmula? Fórmula en el tetraedro regular. El H, este H, que es en este caso la altura del prisma, es igual a la arista del tetraedro multiplicado por la raíz de 6 sobre 3. Justamente la arista del tetraedro ya la tenemos, vale A, y eso lo hemos calculado, eso es 6. O sea, sería 6 por raíz de 6 sobre 3. Haciendo el cálculo, esto me queda 2 raíz de 6. Finalmente tenemos todo, podemos calcular el volumen del prisma. No te olvides el volumen de un prisma nunca, área de la base por la altura. El área de la base, como la base es un triángulo equilátero, ¿no es cierto? De lado 6, sería 6 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Y la altura nos ha costado trabajo, pero la hemos calculado, es 2 raíz de 6. Y solamente operamos esto, ¿no? Mitad del 2, mitad del 4, ¿no? Acá podemos sacar rápido, ¿no? A ver, mitad del 2 es 1, mitad del 4 es 2. Acá tendría 6 al cuadrado 36, entre 2 me queda 18, ¿no? 18. Acá tendría raíz de 6. Este raíz de 6 es como un raíz de 3 por un raíz de 2, ¿no es cierto? Claro, raíz de 3 por raíz de 3, esto va a ser 3, ¿no? 3 por 18 por raíz de 2. 3 por 18 por raíz de 2. ¿Y eso me sale cuánto, chicos? ¿Cuánto es 3 por 18? 54, ¿no? 54 raíz de 2. Sería la respuesta al ejercicio. Muy bien, entonces. Muy bien, excelente, ¿no? Muy buena pregunta, esto me gustó bastante, ¿no? De hecho, puede ser una pregunta tipo DECO, ¿no? Tranquilamente te pueden dar una caja, ¿no? Y te pueden decir, ¿no? Los mismos datos que te han planteado. La única dificultad era este trazo, ¿no? Unir G con E, ¿no? Este trazo, ¿no? Bien. Pasamos a otras definiciones. Vamos a ver rápidamente, jóvenes, así, al toque, ¿ya? Al toque, ¿ya? Lo que es un prisma oblicuo, ¿ya? A ver, lo que es un prisma oblicuo. ¿Ya? Pensaba hacer tronco de prisma, pero no me va a alcanzar el tiempo. Lo voy a hacer seguramente en el full práctico. A ver, prisma oblicuo. Este prisma no viene mucho en el examen de admisión de San Marcos, pero hace poco, en el último, me sorprendieron bastante, dado que vino una pregunta con prisma oblicuo. Vino una pregunta con prisma oblicuo. No fue en el último, fue en este año, pero en el examen de abril, marzo, abril, ¿de acuerdo? Entonces por ahí revísalo. A ver, un prisma oblicuo es aquel en donde las aristas laterales no forman 90 con las bases. Repito, un prisma oblicuo es aquel prisma donde las aristas laterales no son perpendiculares a las bases. No forman 90 con las bases. ¿De acuerdo? No forman 90 con las bases. Es un prisma, digamos, un poco inclinado, ¿no? Un poco inclinado, ¿sí o no? Si no me equivoco, a ver, si no me equivoco, hay una torre, ¿no? ¿No? Vamos a ver. Claro, en Italia, ¿no? Hay una torre en Italia, ¿no? Más o menos, digamos, tiene forma de cilindro, ¿no? Pero esa torre de Pisa, la torre ubicada en Italia, tiene forma inclinada, ¿no? Y justamente es más o menos de esta manera, ¿no? Solamente que la torre de Pisa, la base, pues es circular, no es como un cilindro oblicuo, ¿no? Exactamente. Pero yo te quiero dar la idea, ¿no? Con el prisma oblicuo, que está un poco inclinado, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Obviamente aquí la diferencia será que la arista lateral ya no va a ser la altura, ¿no? Recuerda que la altura es la distancia entre las bases. Si tú trazas esta base, trazas esta otra base, la distancia entre las bases, entre los planos paralelos, es este H, ¿es cierto? Bien, ¿ya? El que está por acá. Ahora,
Normalmente, en el prisma oblicuo se trabaja con la sección recta. ¿Te acuerdas de la sección recta? Sección perpendicular a todas las aristas laterales, ¿no? Aquí está, 90, 90, 90, 90 en todas las aristas laterales, ¿no? Ahí está, ¿ve? Sección recta. Por acá tenemos también la medida de la arista lateral, ¿ya? Por si acaso. A ver, ¿qué cosa vamos a tener que calcular acá? El área de la superficie lateral del prisma oblicuo es igual, mira, el área de la superficie lateral es igual ¿a quién? Al perímetro de la sección recta, multiplicada por la arista lateral. El área de la superficie lateral es igual al perímetro de la sección recta multiplicada por la arista lateral. ¿Ya? En este caso aquí no estamos multiplicándola por la altura, sino por la arista lateral. Y tampoco es el perímetro de la base, es el perímetro de la sección recta. ¿Ya? Tener en cuenta. El área de la superficie total, obviamente, es una suma. Lateral más ambas bases. Área de la superficie total es área de la superficie lateral más ambas bases. Y finalmente el volumen de un prisma oblicuo será igual, como te dije, ¿no? El área de la base multiplicada por la altura. Área de la base multiplicada por la altura. Solamente que aquí tenemos otra fórmula. ¿Que sí, profe? Claro. El volumen de un prisma oblicuo se puede calcular también multiplicando el área de la sección recta, por la medida de la arista lateral. Área de la sección recta multiplicado por la arista lateral. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, queda, muchachos, ¿ya? Queda. Ahí está entonces esas pequeñas propiedades para el prisma oblicuo. Espero que sean de su agrado y que puedan en este caso tenerlas en cuenta, practicarlas. ¿Ya? Por acá vamos a colocar una pregunta rápida, interesante, por cierto, ¿ya? Pero rápida, como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo. A ver, no me acuerdo si esto vino en la uni o vino en San Marcos, pero creo que vino en los dos, ¿ya? A ver, ¿de qué se trata? Dice, en un prisma triangular oblicuo se sabe que el área lateral es 28 unidades cuadradas. Si la sección recta está circunscrita a una circunferencia de radio 3, calcular el volumen del prisma. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué me están dando acá? Me están dando un prisma oblicuo de base triangular, donde me dicen que el área de la superficie lateral es 28 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? El área de la superficie lateral es 28 unidades cuadradas. La sección recta obviamente va a ser un triángulo, ¿no es cierto? La sección recta va a ser un triángulo. Este triángulo, dice, está circunscrito, o sea, está alrededor de una circunferencia de radio 3. Nos pide calcular el volumen del prisma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la solución. A ver, tenemos por acá, jovencitos, el prisma oblicuo, ¿de acuerdo? Este es el plano que he colocado como referencia, ¿de acuerdo? Y el prisma está pues inclinado, ¿no? Está inclinado, se puede ver. Y por acá tenemos, jovencitos, a la sección recta, ¿no? La sección recta es esta de acá. 90, 90. Por acá también hay 90, por cierto, ¿no? No lo he colocado, pero se entiende, ¿ya? No lo he colocado, pero yo creo que se entiende bien. Por acá hay 90, ¿no? Y por acá también hay 90, ¿no? Acá. Y por acá también hay 90, ¿no? Y por acá también hay 90, ¿no? Por donde tú quieras, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿Sí se aprecia bien? Se aprecia bien, ¿no? Bien, entonces ahí está. Ahora, dice que esta sección recta estaba circunscrita a una circunferencia. O sea que la circunferencia tiene que estar aquí adentro, ¿no? Adentro, adentro. Entonces vamos a ponerle ahí la circunferencia. Tangente a los lados. El radio de la circunferencia mide 3. Ahí está, es 3. ¿Correcto? Es 3. ¿Y qué me dicen? ¿Qué me dicen? Me dicen, oye, con eso calcula el volumen. Además, te doy como dato que el área de la sección recta es 28. El área de la sección recta es 28. Entonces, a ver, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Bueno, en primer lugar, sabemos que el área de la superficie lateral se puede calcular, repito. Perdón, el área de la superficie lateral era 28, discúlpame. El área de la superficie lateral era 28, no el de la sección recta. El área de la superficie lateral era 28, no el de la sección recta. Cuidado. Entonces sabemos que si yo multiplico el perímetro de la sección recta
con la medida de la arista lateral, me tiene que dar ese 28. El área de la superficie lateral es igual al perímetro de la sección recta multiplicado por la medida de la arista lateral. Eso lo hemos dado como fórmula, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí te voy a poner la fórmula y te voy a poner lo siguiente, mira. Te voy a poner acá que esta longitud sea M, esta sea Q y esta sea N. Chicos, ¿ustedes se acuerdan en geometría plana cuando hacíamos fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero con el inradio? ¿Cómo era el área? O perdón, de un triángulo cualquiera, si gustas, ¿no? De un triángulo cualquiera, ¿no? El área de un triángulo cualquiera en función del inradio. El área de un triángulo cualquiera en función del inradio. Por ejemplo, lo voy a poner, ¿ya? Lo voy a poner por aquí. Área de un triángulo cualquiera en función del inradio. Te lo enseñé, me acuerdo. Te lo enseñé y lo hemos practicado también. Lo hemos recalcado, lo hemos practicado, ¿no? A ver, a ver, a ver. Te lo voy a poner tan solamente para que lo tengas presente, ¿ya? A ver, lo voy a poner aquí. A ver, a ver. A ver, lo voy a poner aquí. Para que te acuerdes, para que te acuerdes. A ver. Ya, ahí está. A ver. Lo puse aquí, a un costadito. Mira, ve. ¿Te acuerdas de esta propiedad? ¿Te acuerdas de esta propiedad? A ver, ¿cómo se calculaba el área de un triángulo en función del inradio? P por R, ¿no? P por R, semiperímetro por inradio, ¿te acuerdas? Y yo te he puesto aquí, profe, no me ha puesto el perímetro, no me ha puesto, no tengo el perímetro, claro, no lo tenemos, no lo tenemos, pero como yo he puesto aquí las medidas de los lados, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto, ¿no? El área de la superficie lateral del prisma será igual al perímetro de la sección recta, ¿de acuerdo? Está la suma multiplicada por la arista lateral. Pero ¿esto cuánto me da? Me da 28 por dato, ¿no? Por dato. 28 por dato. Ya, entonces, yo te pregunto una cosa. ¿A qué es igual, jovencitos? ¿A qué es igual? Mira, mira, mira. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? El volumen. El volumen del prisma. El volumen del prisma es igual al producto del área de la sección recta por la arista lateral. ¿Sí o no? ¿Y quién en la sección recta es un triángulo? ¿Y cómo calcula el área de este triángulo en función del perímetro? Era semiperímetro por inradio, ¿sí o no? Entonces, yo voy a colocar así. El semiperímetro, ¿quién es? M más N más Q, pero dividido entre 2, semiperímetro, por el inradio, pero el inradio vale 3, ¿cierto? Claro, este es el área del triángulo, que es la sección recta. ¿Cómo es el área del triángulo? Semiperímetro por inradio. M más N más Q sobre 2. Semiperímetro por el inradio que vale 3. Y la arista lateral vale A. Aquí está. Ahora ya tenemos todo. ¿Por qué? Porque lo podemos ordenar, ¿no es cierto, chicos? Lo podemos ordenar. Muy bien. Esto de aquí lo voy a multiplicar por la A primero. El 3 sale y el 2 está aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? 28, ¿no? Entonces sería 3 por 28 sobre 2, ¿no? 3 por 28 sobre 2. ¿Cuánto me da esto, chicos? Claro, muy bien, Yamir, muy bien. ¿Cuánto me da esto entonces? 14 por 3. 14 por 3, ¿cuánto es? 42. Obviamente, en este caso, si me dice que está en unidades, el volumen sería 42 unidades cúbicas, ¿ya? 42 unidades cúbicas. Sería la respuesta al ejercicio. Bien. Finalicemos entonces con paralelepípedo. Finalicemos con paralelepípedo. Mira, te enseñé entonces lo que es prisma oblicuo, ojo, ¿ah? Y esto no estaba en el sílabo de Pitágoras, pero lo he hecho para ti. A ver, vamos ahora a pasar a paralelepípedo, ¿ya? Directamente nomás, así de frente, ¿ya? De frente, paralelepípedo rectangular. El paralelepípedo rectangular es una figura que aparece casi en todos los problemas de exámenes de admisión, a todas las universidades donde vayas, casi en todos.
El paralelepípedo rectangular es la popular cajita. La caja. No sé si ustedes han visto una caja de zapatos. Una caja cuando van a comprar a una tienda, no sé, unas zapatillas, un zapato. Te dicen, ¿no? En cajita, ¿cierto? Ya, ahí está. Ese es el paralelepípedo rectangular. El paralelepípedo rectangular. Excelente. El paralelepípedo rectangular recto. ¿De acuerdo? Esa es la caja de zapatos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que todas sus caras son rectangulares. Todas sus caras son rectangulares. Entonces tenemos 90 por todos lados, ¿no? Claro, en todas las esquinas tenemos rectos por todos lados, ¿sí o no? Prácticamente es así, ¿sí o no? Ahí está la caja, mira, ve. ¿Te das cuenta? Ahí está la cajita. ¿Ya, chicos? Ahí está la cajita. Bien, 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 bien. Ahora, a este paralelepípedo rectangular también se le conoce con el nombre de rectoedro. Rectoedro. O, si tú gustas, ortoedro. ¿De acuerdo? Ortoedro. ¿Ya? Entonces, en San Marcos ha aparecido los nombres de paralelepípedo y rectoedro. Ojo, ¿ya? Ha aparecido estos nombres, paralelepípedo o rectoedro. Ahora, debo decirte algo, ¿no? Cada vez que en los exámenes de admisión te ponen paralelepípedo, no te dicen paralelepípedo rectangular. Bueno, existen tipos de paralelepípedo, te comentaré. ¿Ya? Pero en los exámenes de admisión, tú cuando te ponen paralelepípedo, prácticamente tienes que asumir que se trata de un paralelepípedo rectangular. Chicos, es el que más viene, como te dije, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá pues un prisma muy particular llamado paralelepípedo, donde las bases son rectángulos. Lógicamente no es un prisma regular, ¿no? No es un prisma regular, porque la base no es un polígono regular, ¿no es cierto? Es un rectángulo. Entonces tenemos una dimensión, una longitud de la arista básica que es A, otra longitud de la arista básica que es B, y tenemos también la altura del prisma que vale C. Entonces, en este caso, estas medidas A, B y C, pues van a ser las dimensiones del paralelepípedo. Dimensión de largo, si quieres, dimensión de ancho y dimensión de alto. Entonces, prácticamente cuando ustedes quieren hablar de volumen, involucramos a las tres dimensiones, ¿no? Largo por ancho por alto, ¿no? Esta longitud que aparece aquí, D, esta medida que une los vértices B' y D, B' y D, esto que mide D minúscula, viene a ser la diagonal del paralelepípedo. Te comento que el paralelepípedo tiene 4 diagonales, las cuales se intersectan, ¿de acuerdo?, entre sí. Y siempre se intersectan en el punto medio, ¿ya? Te comento eso. Entonces, es fácil encontrar la medida de la diagonal. Solamente tenemos que trazar por acá la diagonal de la base. La diagonal de la base, acá se va a formar 90, por supuesto. Y hacemos un Pitágoras, ¿no? Y hacemos un Pitágoras, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos el Pitágoras y podemos llegar a esta expresión rápidamente, ¿no? Rápidamente. Hacemos un Pitágoras en la base, primero para calcular la diagonal, y luego hacemos un Pitágoras en este triángulo y nos va a quedar esta expresión. La diagonal elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de las tres dimensiones. La diagonal al cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de las tres dimensiones del paralelepípedo. Tenemos también el área de la superficie total. Bueno, en este caso esto es algo sencillo, ¿no? Solamente tendríamos que sumar las áreas de todos los rectángulos. De todos los rectángulos, tanto las dos bases, las caras laterales, como las, en este caso, claro, ¿no? Las dos bases y las caras laterales, ¿no? Ahí está. Pero prácticamente se va a repetir, ¿no? Por ejemplo, se va a repetir, si abajo es un rectángulo, el área va a ser A por B, y esto va a repetirse arriba, también A por B. Acá también, ¿no? Acá el área es un rectángulo, B por C, y se va a repetir a un costado, al otro lado, B por C. Y el área de esta cara frontal, esta cara que está aquí en vista frontal, ¿cómo sería su área? Sería pues A por C, ¿no? A por C. Y se va a repetir atrás, ¿no? Atrás también vamos a tener A por C. Entonces, si tú sumas todo, vas a tener dos veces A por B más B por C más A por C. O sea, ¿qué vas a tener en realidad? Para calcular el área de la superficie total del paralelepípedo, vas a tener que duplicar la suma de los productos binarios de las dimensiones del paralelepípedo. Duplicar por 2 la suma de los productos binarios
de las dimensiones del paralelepípedo. Cuando digo bi significa 2, ¿de acuerdo? Binario, ¿ya? Muy bien. Y tenemos, pues, el volumen del paralelepípedo. Como se trata de un prisma, pues tú ya sabes que el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. Pero como la base es un rectángulo, cuya área es A por B, ¿no es cierto? Aquí lo hemos puesto. Y la altura viene a ser C, entonces el volumen del paralelepípedo sería el producto de las tres dimensiones. Largo por ancho por altura, ¿no? A por B por C. Producto de las tres dimensiones, ¿ya? A ver. Entonces, se quedan entonces jóvenes con la captura. Tómenle foto. Voy a poner una pregunta inmediatamente para practicar. Y aquí terminamos con la clase. Voy a poner una pregunta. ¿Tomaste foto? ¿Sí? ¿Tomaste foto? Listo. Voy a poner una pregunta sencilla, ¿ya? La más fácil creo que he podido encontrar es esta pregunta, ¿no? La pregunta 1, ¿no? La pregunta 1, ¿sí? La pregunta 1 es la más fácil que he podido encontrar. Dice, las dimensiones de un rectoedro son 7 centímetros, 6 centímetros y 5 centímetros. Hay el volumen del rectoedro. Esta pregunta es tipo San Marcos. También puede ser tipo católica, tipo Villarreal, ¿no? Y te dicen, pues, se tiene un rectoedro, una cajita, un paralelepípedo rectangular, donde las medidas de los lados, de las dimensiones, de las aristas, miden 7, 6 y 5, ¿no? En realidad no importa dónde lo coloquemos, ¿no? Porque lo que te piden es el volumen, y tú sabes que el volumen es el producto de las medidas de las dimensiones. Entonces sería, pues, 7 por 6 por 5, ¿no? Y esto es lo más fácil del mundo, ¿no? Sería ¿cuánto? 210, como todo está en centímetros cúbicos. 210 centímetros cúbicos, que sería la respuesta al ejercicio. Es más fácil que ganarle a la U. Bien, chicos. Avanzamos por acá. Otra pregunta, a ver, otra pregunta. A ver, ¿qué tenemos? A ver. Mira, una pregunta que he planteado por aquí también, sencilla, ojo, es esta de acá, ¿no? Esta de acá. El volumen de agua contenido en un sólido mostrado en la figura es, ¿no? Esta pregunta es tipo San Marcos, ojo, tipo San Marcos, la pregunta 8 es tipo San Marcos. Me dan pues todas las medidas, ¿no? Todas las medidas. Y me piden calcular el volumen de agua contenido en este sólido, ¿no? O sea, en todo esto, ¿no? Bien, entonces vamos a tener que calcularlo, ¿no? Rapidito, a ver, a ver. A ver, chicos. ¿Cómo lo calculamos? Lo he dividido en dos partes, ¿ya? Lo he dividido en dos partes. ¿Y qué es lo que tenemos? Bien, tenemos entonces. A ver. Mira, ve. Tenemos por acá que esta altura vale 3, por acá también tenemos 3, todo esto va a ser 5, ¿no es cierto? Acá tendríamos 2 entonces, ¿correcto? El volumen del sólido estaría dado por el volumen de este prisma triangular. Es un prisma triangular, ¿no es cierto? Acá hay una base que es triangular, 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 y allá también es otra base triangular. La altura viene a ser el 10, ¿no? La altura viene a ser el 10, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, pues, el volumen de este prisma? El área de la base es 6 por la altura que vale 2 sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2, el área de un triángulo, ¿no? 6 por 2, 12, sobre 2, 6. 6 es el área de la base, por la altura que vale 10. Tienes que verlo, el prisma está echado, pero tú tienes que verlo como si estuviera paradito, ¿no? Sería pues 6 por 10, 60, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿ya? Ahí está todo, mira, ve. 6, que es la base, por la altura que vale 2, sobre 2. Este es el área de la base, multiplicado por la altura que vale 10. Muy bien, ya tengo el área entonces de el volumen de este prisma, ya tengo el volumen de este prisma. Y ahora le voy a añadir el volumen del paralelepípedo. Y el volumen del paralelepípedo pues es 3 por 6 por 10. 3 por 6 por 10. Y lo tenemos todo, ¿no? Ahí está, 3 por 6 por 10. Y solamente hacemos los cálculos. Volumen 240. Bien, jóvenes. Eso sería entonces todo de mi parte. Espero que les haya agradado la clase. Nos faltó ver tronco de prisma. Aunque no está en el sílabo de Pitágoras, lo voy a hacer en el full práctica. Solo para que lo tengas presente. Un fuerte abrazo para todos. Nos encontramos en el full práctica, si no me equivoco, el día jueves, ¿no? No, mañana. Muy bien. Hasta la próxima, muchachos. Cuídense. Por favor, a practicar la teoría, descárguenla, revísenla y fíjense la solución de los demás problemas. Fíjense la solución del resto de problemas, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao.